Grabar. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, profe. Hola. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Ay, qué maravilla. Qué suerte. Bueno, ya se están uniendo la mayoría. Qué suerte. Lo cierto es que ya vamos a comenzar enseguida, porque la hora vuela también. Bueno, hoy tenemos nuestra Buenas tardes para todos. Estoy muy feliz porque voy a estar trabajando con ustedes. Es una materia que a mí me encanta. No sé si todos me conocen. No me acuerdo si alguna vez ya fueron mis alumnos. Por Yo sí, favor. profe, fui tu alumna. Pero no quiero ¿Sí? abrir mi cámara porque estoy en desastre. No, no importa eso. No hace falta que abran la cámara. Y no, ustedes son jóvenes y lindos y lindas. No hace falta ni maquillaje. Bueno. Bueno, para los que no me conocen, soy la licenciada Felicita González Mongelos. Soy psicóloga clínica y ya estoy 15, 16 años hace que estoy en Uninorte, trabajando, ¿verdad?, en la carrera de fisioterapia, en la carrera de enfermería y primeramente estuve en la carrera de psicología anteriormente. Conmigo van a tener la materia psicología aplicada a la rehabilitación y hoy estamos comenzando. Ustedes tienen que saber que en la carrera de fisioterapia es importante esta materia. ¿Por qué? Porque van a trabajar con personas. Tienen que aprender a ponerse en el lugar y más todavía que es persona discapacitada, ¿verdad? Tienen que aprender, ¿verdad?, a ponerse en el lugar de esa persona, o sea, que ser empática, conocer cómo funciona el carácter de la persona, comprenderle, porque están pasando en un momento difícil, ¿verdad?, cuando están, ¿verdad?, con una discapacidad, ¿verdad? Bueno, entonces comenzamos entonces. Y para comenzar vamos a compartir pantalla. Un ratito voy a poner aire, porque demasiado calor ya tengo. Ay. Bueno, vamos a compartir pantalla. Vamos a analizar nuestra diapositiva. A 3 personas se dio la sala de espera. Un ratito voy a emitir todo. Bueno. Profe, ¿puedo admitir? Sí, estoy emitiendo. Estoy emitiendo todo. Todo estoy emitiendo. Ya entraron, ¿verdad? Pudieron ya entrar, ¿verdad? Sí, profe, gracias. Bueno, ok. Entonces, podemos comenzar entonces a compartir la pantalla. Vamos a analizar nuestra diapositiva. Hoy comenzamos. No es tan largo, no es difícil esta materia. Esta materia es muy atrayente, voy a estar presentando materiales bien claros. Vamos a estar teniendo diapositivas, vamos a tener tareas, vamos a tener materiales de lectura y también el video. Hoy mismo van a tener ya sus materiales de lectura, sus diapositivas y sus tareas en la plataforma. Y el video dentro de 1 hora, después de terminar 1 hora más o menos, ya voy a estar alzando. Y van a tener todo, no se preocupen. Entonces, comenzamos. Voy a empezar un poco a compartir la pantalla. Vamos a ver un poco, vamos a comenzar con nuestra diapositiva, que corresponde a la semana 1. Esta es un tema de las unidades. Un tema recién. En la unidad 1 hay varios. Ahí comenzamos. Bueno.
A ver. Están toditos ya. Comenzamos. Tenemos entonces, tengo que estar atenta porque si alguien se une, tengo que admitirle también. Conceptos generales sobre discapacidad. Hoy vamos a estar analizando conceptos generales porque ustedes seguro que ya tienen una idea, ya habrán desarrollado en alguna materia, que la discapacidad es algo que fue evolucionando. Digamos, el trato al discapacitado y la definición en sí. Seguro que ustedes ya habrán analizado en otra materia y que antiguamente también cómo se le consideraba, ¿verdad? Entonces vamos a estar analizando un poquito la parte histórica, pero primeramente vamos a estar comenzando con la definición que le da la OMS y cómo fue cambiando los conceptos y las definiciones justamente desde el punto de vista de la Organización Mundial de la Salud. Conceptos generales sobre discapacidad y tenemos definición. Comenzamos. Un ratito. Me equivoqué. Un ratito que voy a... Ahora comenzamos. La Organización Mundial de la Salud, OMS, en su clasificación internacional de funcionamiento, SCIF es clasificación internacional de funcionamiento, define la discapacidad como un hecho relativo y dinámico, relacionado con el nivel de actividad de la persona en un entorno y en un momento concreto. Esta definición es de la OMS en el año 2001, el más nuevo. Así, la influencia de los factores contextuales, tanto internos como personales, como externos o ambientales, es definitoria de la situación de salud de dicha persona. En otras palabras, no puede hablarse de discapacidad sin hacer referencia al medio, dado que ésta solo existe cuando se da una combinación de factores de salud y contextuales que conducen a un individuo determinado en un momento determinado a sufrir una limitación en la actividad y o restricciones en la participación. Eso es para explicarnos, ¿verdad? La primera parte de la definición. ¿Qué es lo que nos dice? Que anteriormente se hablaba de discapacidad, pero no se tenía en cuenta el contexto, el medio ambiente, no se tenía en cuenta la sociedad, cómo veía esa discapacidad, pero hoy en día se tiene en cuenta, ¿verdad? Todos esos factores. Ahora vamos a ir analizando. Se define la discapacidad como cualquier deficiencia, limitación en la actividad o restricción en la participación que sufre una persona como resultado de las complejas interacciones entre su condición de salud y sus factores personales y los factores externos que representan las circunstancias en las que vive una persona. Sí, en el 2001. Bueno, vamos a ver. Bueno, tenemos después discapacidad concepto. Esta conceptualización difiere radicalmente de la definición propuesta por la propia Organización Mundial de la Salud con anterioridad a la clasificación internacional de funcionamiento del 2001, la cual por aquel entonces se denominaba Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalía en 1999. Estos tres conceptos en aquel momento eran definidos como sigue. Bueno, anteriormente, primeramente lo que hemos analizado estos conceptos
y definiciones son los más actuales, del 2001. Pero antes de eso se consideraba así. Por ejemplo, decía que la deficiencia, toda aquella pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica. La discapacidad, toda restricción o ausencia debido a una deficiencia de la capacidad de realizar una actividad dentro de lo que se considera normal para un ser humano. Minusvalía, situación de desventaja social para un individuo determinado. Consecuencia de una definición o discapacidad que le limita o impide el empeño de un rol que es normal en su caso. Bueno, vamos a ver a qué se debe que la OMS esto fue cambiando. En este contexto se establecía una relación lineal y directa entre los tres conceptos, de forma que la no resolución de cualquiera de ellos daba paso al siguiente, llegando a proponerse un cuarto nivel de continuación de la minusvalía, que se dio en llamar marginación. Bueno, esto el mismo OMS definía de esta manera. Inclusive yo enseñaba también de esta manera, nosotros analizábamos de esta manera. Pero ¿qué pasó? Se dio cuenta. Si puedo admitirle a los... creo que hay una para que quiere ingresar. Sí, ahora la admití. Ahora. No me di cuenta, ahora la admití ya. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que como ustedes ven, fue, ¿verdad?, evolucionando, corrigiéndose. Primeramente, de esta manera se definía, pero ¿qué es lo que pasa? A no incluir el contexto social, a no incluir a la sociedad en sí, como esa mirada de la sociedad al minusválido. Entonces, ¿qué pasa? Llegaba a la marginación. Esto llevaba a la marginación. Entonces, por eso fue cambiando, ¿verdad? Sí, acá, Gracie. Sí, voy a estar atendiendo porque van uniéndose. Bueno, yo le agradezco que me avisen así cuando no me estoy dando cuenta, muy concentrada estoy acá. Bueno, entonces fue evolucionando, pero también vamos a estar viendo cómo en la antigüedad se le trataba a los discapacitados, porque hoy en día están mucho mejor, ¿verdad? Más todavía que ha evolucionado, ¿verdad? La medicina, ¿verdad? La especialización, entonces el acceso, ¿verdad? Al tratamiento médico, psicológico, todo eso, ¿verdad? La atención primaria y también todo eso ayuda, ¿verdad? Que el discapacitado pueda utilizar sus capacidades remanentes y pueda desarrollar, ¿verdad? Bueno, seguimos. Seguimos con los conceptos generales porque ese es el tema central de hoy. Evidentemente, la perspectiva actual se apoya en la definición aportada por la OMS en la Clasificación Internacional del Funcionamiento, donde se describe la discapacidad en los términos anteriores mencionados. Esto quiere decir que el concepto minusvalía y sus derivados, minusválido, minusvalidez, etcétera, han quedado totalmente eliminados del vocabulario científico, ya que no se define desde la perspectiva del sufrimiento o del padecimiento, sino desde la perspectiva de la capacidad y de la interacción en el entorno. Por otro lado, si atendemos a la definición más etimológica del vocablo minusválido, podemos observar que se compone de un prefijo, minus, y una raíz, valía, por lo que estrictamente quiere decir menos valor. Y visto así, en el siglo XXI, no podemos aceptar como teorema que una persona tenga menor valor que cualquier otra. Por todo ello, es un concepto que debe mantenerse fuera de la conceptualización de la persona con diversidad funcional.
Bueno, se dan cuenta entonces cómo fue evolucionando, ¿verdad? Para mejor. Yo soy muy optimista. Yo creo que mejoró mucho el mundo. Mejoró. Aunque algunos dicen, otros dicen que empeoró. Bueno, vamos a ver. Seguimos con discapacidad, conceptos generales. Por otro lado, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la ONU en 2006, define de manera genérica a quien posee una o más discapacidades como persona con discapacidad. Ese es el término actual que se utiliza. Persona con discapacidad. En ciertos ámbitos, términos como discapacitados, ciegos o sordos, aun siendo correctamente empleados, pueden ser considerados despectivos o peyorativos, ya que para algunas personas dichos términos etiquetan a quien padece la discapacidad, lo cual interpretan como una forma de discriminación. En esos casos, para evitar conflictos de tipo semántico, es preferible usar las formas persona con discapacidad, personas sordas o personas con movilidad reducida, pero siempre anteponiendo personas como un prefijo a fin de hacer énfasis en sus derechos humanos y su derecho a ser tratado con dignidad. Bueno, para que ustedes vean, es re clarito nuestro tema, re clarito. Nada difícil, ninguna de las unidades no va a ser difícil. Muy fácil. Seguimos. Bueno, pero para apreciar todo lo que hemos analizado, ¿verdad? Comenzamos con la nueva definición actual del siglo XXI. Después estuvimos viendo cómo la OMS fue corrigiendo. Para eso hemos analizado la definición del, ¿qué fecha fue? 2001 fue la más nueva. El otro no me acuerdo, donde definía en forma separada, ¿verdad? Discapacidad, minusvalía. Entonces fue corrigiendo, pero ahora vamos a ver, ¿verdad? Cómo antiguamente también se le trataba al discapacitado, cómo se le consideraba, ¿verdad? Vamos a ver. Son varias las propuestas de análisis históricos de las actitudes y concesiones sobre la discapacidad que podemos encontrar. Quizá la más conocida de todas sea la elaborada por De Jong y dada a conocer en España por Puig de la Bella Casa, quien diferencia tres etapas históricas denominadas por diferentes modelos conceptuales: el modelo tradicional, el paradigma de la rehabilitación y el paradigma de la autonomía personal. Según esta propuesta, el modelo tradicional se caracteriza por asignar un papel de marginación a las personas con discapacidad, encasillándola en un grupo especial de los atípicos, los incapaces de autonomía y por tanto dependientes y sometidos bajo el colectivo normal, que se responsabiliza de ellos. Así podemos encontrar actitudes tanto de rechazo como de protección y tutela, ambas manifestaciones de la misma concepción. Es notable la evolución que dentro del mismo modelo tradicional se ha ido produciendo a lo largo de toda la historia. Si bien está dista mucho de ser una evolución lineal y semejante en todas las culturas. Por el contrario, las concesiones que podemos considerar como tradicionales han sido muy variables, incluso dentro de una misma cultura.
Seguimos con discapacidad y actitudes más antiguas ya. Las actitudes más antiguas se relacionan con la identificación del hecho de la discapacidad con manifestaciones de las divinidades, a veces de dioses, a veces de demonios. Bueno, ¿por qué dice eso? Acá en forma muy corta, pero si ustedes investigan en internet van a encontrar cómo se le trataba en Grecia, en Francia. Bueno, hasta hoy, ¿verdad? Hasta hoy todavía sigue nuestra cultura. Esto es castigo de Dios, por eso nació así o porque es así, ¿verdad? Esto es cosa del demonio. Hasta ahora la gente dice así, ¿verdad? Pero antes en algunas culturas, ¿verdad? Se decían que estos discapacitados, o sea, nacieron sin piernas, sin brazos, lo que sea. Entonces decían que era cosa del demonio o cosa de dioses. En algunas culturas se le adoraban, en otras culturas se le odiaba y se le sacrificaba inclusive. Algunas culturas tan conocidas como la espartana llegaron a quitar la vida a los sujetos con discapacidad, como es sabido, por no cumplir con los cánones culturales de su sociedad. En otra cultura, el rechazo no alcanzó tales límites, pero no fueron por ellos menos crueles. Las personas con discapacidad a lo largo de la historia y a lo ancho de la cultura han sido tratados como endemoniados, como bendecidos por los dioses, como sujetos necesitados de tutelas, como sujetos peligrosos que habían que apartar del resto de la sociedad o como objeto de estudio. Bueno, vamos a seguir. Paradigma de rehabilitación. Por su parte, desde el paradigma de la rehabilitación, el problema lo constituye las deficiencias y dificultades del individuo objeto del proceso de rehabilitador que da nombre al paradigma. Este paradigma preconiza que son los expertos los encargados de diseñar y llevar a cabo el proceso de rehabilitación de tantas destrezas funcionales como sea posible recuperar, y también lo son de la posterior incorporación o reincorporación del individuo en un empleo remunerado, medidor último del éxito del proceso. El avance de uno a otro modelo es evidente al superarse las actitudes de rechazo propias del modelo tradicional y se convierte en un modelo dominante de la sociedad occidental, si bien convive con actitudes propias del modelo tradicional claramente manifiestas en las formas de expresión de los ciudadanos. Pero el paradigma de la rehabilitación continúa acusando el problema de considerar a la persona con discapacidad como sujeto pasivo de la rehabilitación, que por demás se ha convertido en una máquina compleja en la que intervienen multitud de profesionales e instituciones. Bueno, como ustedes ven, este es el segundo paradigma. Primero fue el modelo tradicional que hemos analizado y ahora el paradigma de la rehabilitación, que todavía hay cosas, ¿verdad?, que mejorar. Vamos a ver ahora no, espera que creo que salté el 9, era, ay Dios Dios, el movimiento de la autonomía personal. Este es el modelo actual ya. Por supuesto que el paradigma en la rehabilitación está bien, pero le faltó algo, ¿verdad? Entonces, con esto se complementa el movimiento de la autonomía personal. En Estados Unidos surgió el movimiento de la autonomía personal o vida independiente, que frente al paradigma rehabilitador propugna que el problema central en la discapacidad es la dependencia de los sujetos
afectos de discapacidad y consiguientemente la intervención debe dirigirse a permitir la autonomía de estos frente al entorno, incluido el aparato rehabilitador. Una de las manifestaciones más claras de este enfoque conceptual es el énfasis en la supresión de barreras físicas y sociales. Otra es el empeño en tomar el control del proceso rehabilitador de manera que esto no convierta al sujeto en dependencia del sistema, sino en parte activa y fundamental del mismo. Bueno, ¿por qué? Porque en el paradigma de rehabilitación se le veía al sujeto pasivo. Sin embargo, en el movimiento de la autonomía personal ya es activo. Por eso es que al discapacitado no hay que ayudarle, hay que preguntarle si necesita ayuda, ¿verdad? Hay que dejar que procure hacer por sí mismo las cosas, ¿verdad? Hay que dejarle que se sienta, la persona se tiene que sentir útil, capacitado, para que pueda ir desarrollando las capacidades remanentes que tiene. Tipo de discapacidad. Estamos por terminar, 6:30, 7:30, 9 minutos tenemos. Tipo de discapacidad. Discapacidad física y orgánica. Este tipo de discapacidad hace referencia a las limitaciones que puede tener una persona en un entorno, contexto normalizado, como consecuencia de una deficiencia en las funciones y estructuras corporales y de los sistemas osteoarticulares y neuromusculotendinosos. Un ratito. Por su parte, en la discapacidad orgánica, algunos de los órganos internos están dañados, asociándose a enfermedades que, aunque no son visibles, limitan la participación, como es el ejemplo de algunas cardiopatías. Bueno, a modo de clasificación, la discapacidad física se puede dividir en diferentes tipos, atendiendo a factores tales como si hay afectación cerebral o no, si el origen es puramente orgánico o si se producen ambas. Discapacidad física, ustedes van a leer todo después. Discapacidad psíquica, salto. Van a tener todo hoy mismo. Enseguida ya les voy a alzar. Otra cosa. No se preocupen por su asistencia. Ahora yo al terminar esto voy a habilitar. Yo misma le voy a poner toda la asistencia. Y para la próxima ustedes pueden marcar también si quieren. Pero yo me encargo de poner la asistencia igualmente. Apenas termino esto y voy a habilitarlo. Discapacidad psíquica. Se puede definir como aquella en la que la persona encuentra limitaciones en la participación con el entorno contexto debido a trastorno en el comportamiento adaptativo. La discapacidad psíquica afecta a áreas como la comunicación o las habilidades sociales, pero no a la inteligencia. Por tanto, la discapacidad psíquica afecta al comportamiento adaptativo, trastorno como esquizofrenia, depresión, trastorno bipolar, etc. Bueno, vamos a saltar un poquito, ustedes van a leer después. Vamos un ratito acá. Discapacidad psíquica sigue, un ratito. Después tenemos la discapacidad intelectual. Viene dada por la dificultad para la interacción con el contexto entorno como consecuencia de una limitación en el funcionamiento intelectual inferior a la media y en la conducta adaptativa manifiesta en habilidades conceptuales, sociales y prácticas. Esta discapacidad comienza antes de los 18 y se diferencia a varios niveles. Y ahí tenemos su CI leve, moderada, severa o grave, profunda. El concepto del retraso mental ha sido cayendo en desuso y ha sido sustituido progresivamente por el de discapacidad mental. Bueno, terminamos, chicos. Bueno, buenas noches. Les invito para que lean hoy las diapositivas. Van a tener su material de lectura completo. Ya enseguida, nomás ya van a tener, enseguida. El video de aquí a 1 hora por ahí. Voy a alzar. Bueno, fue un placer. Buenas noches y que descansen, ¿sí? Chaucito. Profe, vos no vas a Chao, poner el presente.
Déjame a mi cargo, le voy a poner a toditos. Dale, Y dale, después, dale, dale, no te dale. vayas a preocupar. ¿Quién sos? Arturo. Víctor Hugo me llamo. Víctor Hugo Víctor, González me llamo. Sí, vos sos el más churro de todo. Ah, obvio. Así me dicen. chao, chao. Bueno, chao, chao, chao. Chao, nos vemos el próximo jueves. Hagan su tarea.